nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu, invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos descubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo
se impusieron a esta ley sagrada, en que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichosos el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que le temen. En su bondad confían. Los salvan de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó en Dios, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con las túnicas puestas y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica y los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjese en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, entraría
estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Hermanos, palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en la versión larga del Evangelio de la misa, comienza nuestro Señor diciendo: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha tenido a bien darles el reino. Y luego la segunda lectura a los Hebreos dice: por la fe Abraham hizo todas estas cosas. Dios le había prometido que él sería el padre de una gran nación. Luego ya estaba avanzado en edad, 75 años, no podía quedarse en su casa y su esposa era estéril. Todo en contra de lo que Dios le había prometido. Sin embargo, Abraham no se fijó en ninguna de sus dificultades, sino que abandonó su tierra, se fue sin saber a dónde, y luego tiene un hijo sin poder tenerlo, y en cuanto crece, Dios le pide que se lo sacrifique, y Abraham está dispuesto a todo. Lo primero de lo que nos hemos de dar cuenta es que Abraham tiene una habilidad para ver. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como, si ustedes recuerdan, no sé si a ustedes les tocó, pero de recién que pusieron este cine de IMAX acá en Arizona Mills, a mí me tocó ir de los primeros días que lo inauguraron. No recuerdo ni qué película era. El caso es que yo no sabía que al principio pues le dan a uno unos lentes para entrar a ver la película. Entonces, con quien iba yo, las otras personas con las que iba, pues no nos tocó lentes para ver la película en 3D. Y así vimos, nadie se quejó de nada. Y al final de la película dijimos, qué raro se veía la película. Pues sí, se ven los tres colores separados. Si no tienes los lentes, no puedes ver la película. Sin embargo, nosotros sí la vimos. Pues así se ve mal la realidad cuando no se ve desde la fe. Cuando no se ve con la fe. Si ustedes tienen enfermedades, dificultades con sus hijos, con sus padres, dificultades en el trabajo, si tienen malos recuerdos, malas memorias, dificultades para perdonar a alguien, si ustedes viven con rencor, si sufren de miedo, de preocupación, de ansiedad con respecto al futuro, todos estos problemas vienen de la falta de fe. Si hay influencia del mal, si hay apego al pecado, si hay algún vicio, una mala costumbre, algo que no se puede dejar, es que no tenemos fe. ¿Para qué nos sirve la fe? Para interpretar la vida bien, para interpretar la vida viendo a Dios detrás de todos los acontecimientos que nos han pasado. ¿Sí?
Es algo que Abraham tenía. Dios se acercó a él y le dijo, deja todo, tú vas a ser el padre de un gran pueblo. Y luego nace su hijo y luego le pide que se lo sacrifique. Y Abraham ve a Dios detrás de todas las cosas. Nosotros no. Un ejemplo, si ustedes tienen miedo, pues ahí está. Si ustedes sufren de miedo, ansiedad, preocupación con respecto al futuro, ahí está. Díganme ustedes, ¿en las manos de quién están? Si ustedes están en las manos del Estado, tienen que preocuparse, porque el Estado los va a matar. Pues están en las manos de Dios, ¿qué les puede pasar? Fíjense, después de la pandemia y luego con las vacunas, ha aumentado el 10,000%, 10,000% los casos de cáncer en las personas. Casi el 50% de las mujeres van a tener problemas con fertilidad y más del 50% de los hombres tendrán problemas de fertilidad en los próximos 7 años. De tal forma que si nos ponemos en manos del Estado, el Estado nos va a matar. Pero si ustedes creen en Dios, pues hay que creer en Dios. Sí. Fíjense, nosotros hemos clasificado la vida. Si ustedes pudieran ponerse a contar todos los acontecimientos más difíciles de su vida, ¿cuántos contarían? Aún en el momento presente, ustedes dicen, a mí no me gustaría que esto me pasara a mí. ¿Sí? Es más, si algo sucedió en el pasado y ustedes dicen, ¿cómo me gustaría olvidar esto que me pasó? Se les va a olvidar. Se les va a olvidar. El cerebro les va a hacer caso y va a borrar todos los recuerdos dolorosos. Ya cuando tengan 70 años, no se van a acordar de nada. ¿Qué es la demencia senil? ¿Sí? Es decir, ha habido acontecimientos en su vida, situaciones y personas en las que ustedes no han visto a Dios. Y aún ahora, en este momento, la rechazan. Y Dios ha estado detrás de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué significa creer? Significa ver la realidad, los demás, nosotros mismos, con los ojos de Dios, como dice Santo Tomás. ¿Sí? Ese es nuestro problema. Siempre que hay dificultades en la vida, enfermedades físicas, emocionales, espirituales, dificultades con los demás, con la historia, con el pasado, preocupaciones con respecto al futuro y problemas con el mal, todo tiene su causa en que no tenemos los lentes para ver la realidad como Dios la ve, que es la falta de fe. La falta de fe. ¿Sí? Entonces habría que analizar cuánta fe tengo yo. Por ejemplo, fíjense, la carta a los Hebreos dice, por la fe Abraham, y luego menciona todo lo que hizo Abraham. ¿Creen ustedes que si le ponemos el nombre de ustedes en vez del nombre de Abraham, diríamos lo mismo? ¿Cuántas personas
católicos, no han muerto por la falta de confianza en Dios, por el miedo. Falta de fe. Sí. Entonces, la vida se hace difícil, se complica porque no tenemos buena relación con la realidad. Todos los problemas psicológicos, mentales, tienen su origen en una dificultad para interpretar la realidad. Si hay una enfermedad, por ejemplo, fíjense, para darles un ejemplo, si hay una enfermedad en el cuerpo, hay un problema de mala interpretación de la realidad. Y eso es todo. Eso es todo. El cuerpo nos dice, por la enfermedad, nos dice, tú estás exagerando al interpretar mal la realidad. Hay un desbalance físico causado por una mala interpretación de la realidad. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir? Fíjense, 1940, 1945, 46, tomaron prisionero a este gran psiquiatra que se llamaba Viktor Frankl en Austria. Lo agarraron, lo metieron a un campo de concentración junto con muchos otros prisioneros. Y él, por ser psiquiatra, se puso a analizar a los demás, a ver a los demás. Y entonces se preguntaba, ¿por qué es que unos sobreviven y otros no? Y con el pasar del tiempo se dio cuenta de que los que sobreviven porque le dan sentido a su sufrimiento. Los que no tienen fe se mueren. Simple. Y si ahorita buscan el libro allí en Amazon, que se llama El hombre en busca de sentido, tanto en inglés como en español, es casi el libro más vendido de los últimos 100 años. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y eso fue lo que él aprendió. Que supieron los prisioneros ver a Dios detrás de todas sus dificultades. Todos eran torturados igual, de la misma medida, todos sufrieron hambre, injusticia, de todo. Pero quienes sobrevivían porque creían en Dios. Si a ustedes se les hace difícil la vida, si tienen dificultades con los demás, con el trabajo, con los padres, con los hijos, si hay enfermedades, ya les dije la verdad. Hay una dificultad para interpretar la realidad tal y como es. ¿Por qué la realidad? Pues porque aquí es donde Dios se nos da. Dios se nos da en el momento presente. Se nos revela, se nos comunica. Por eso dice el Evangelio al principio, no teman, pequeño rebaño, porque Dios ha tenido a bien darles el reino. Así es como Él se nos da. Se nos da en el Santísimo Sacramento, en la oración, y se nos da en todas las dificultades de la vida. Por eso dice San Pablo, todo funciona para bien de los que aman a Dios. Entonces, si ahorita yo les dijera, fíjense, en la próxima hora, después de las 12 del mediodía, Dios se va a revelar a ustedes. ¿Qué ustedes harían?
¿Dejarían de hacer lo que estaban haciendo? ¿Dejarían de preocuparse del futuro? ¿Dejarían a un lado el pasado y dirían, como dice el Evangelio que acabamos de escuchar, vístanse de la túnica, amárrense la túnica, tengan sus lámparas encendidas y estén pendientes, vigilantes? Esa es la vida. Dios no les va a hablar después de las 12. Dios les habla cada minuto de su vida. Pero como no estamos acostumbrados a vivir el presente, Dios pasa y nosotros no lo escuchamos. Ese es el problema. Para vivir la vida bien, necesitamos la fe. Para sobrevivir en esta vida y para salvarnos, necesitamos la fe. Así como los prisioneros en Auschwitz se salvaron porque creían. Y así es con nosotros. Así es con nosotros. Fíjense, ahorita en este momento, ¿a qué ustedes le dan demasiada importancia? Dirían ustedes, ¿qué haría yo sin mis hijos? ¿Qué haría yo sin mis padres? ¿Qué haría yo sin mi salud? Eso es irrelevante. Lo único que no nos puede faltar es Dios. Lo demás es lo de menos. Pero Dios no nos puede faltar. Que Él esté presente y nos hable, nos ayude, nos comunique, nos guíe, nos perdone, nos reciba. Y nosotros estar pendientes de Él. Todo lo demás es lo de menos. Renovemos nuestra fe en la presencia de Dios de cada momento de su vida. Y si hay algo que a ustedes le han dado demasiada importancia, exagerada, más allá de la realidad, pues sepan que ya no lo tienen que hacer. Porque aquí lo único que importa es el momento presente y Dios y mi alma. Todo lo demás pasa y se va. Pero a Dios no lo podemos dejar pasar. Renovemos nuestra fe en la providencia de Dios que nos cuida, que lo único que busca es nuestro bien. Renovemos nuestra confianza en Él, en su presencia, en todos los momentos de nuestra vida. Si eso hacemos, nos vamos a acostumbrar a ver a Dios en todo y lo veremos después de que nos muramos. Porque si no lo vemos ahora, lo más probable es que no lo veamos después. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos por la Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por todos los matrimonios, para que en el amor mutuo y en la fidelidad constante sean en nuestra sociedad fermento de paz y de unidad. Roguemos al Señor. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino, roguemos al Señor.
por todos nosotros que estamos aquí en la misa, para que Dios nos conceda un aumento de fe en la providencia divina, roguemos al Señor. Oramos por Alfredo Mechón y María de Jesús Juárez, por quien esta misa es ofrecida, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que encontremos siempre nuestro gozo en la riqueza de tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Oremos, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría.
Este es el sacramento de nuestra fe. Vamos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Damos gracias a Dios.